fuerte, amén. Y con sus palmas. Gracias sublime es. Extiéndele tus manos a Él. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adorémoslo por lo que Él ha hecho en nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decir: digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Apláudale bien fuerte a Él. Salmo 143, versos 1 y 2 dice: Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Padre, a la luz de esta oración del rey David, reconozco delante de ti, Señor, que como acabamos de cantar, tu sublime gracia es suficiente, y puedo
y única, y en ella puedo descansar por lo que tú has hecho en Cristo Jesús por mí, por todos mis hermanos aquí reunidos. Señor, no es por nuestros méritos, es por lo que Cristo hizo que nos podemos acercar y reconocer nuestro pecado a la luz de esta palabra, Señor, que no he orado lo suficiente, Señor, no he orado de la manera que debiera hacerlo, con la perseverancia, con la intensidad que debiera acercarme a ti cada día, y tú lo sabes, Señor. Y confesamos como iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios, este pecado comunitariamente, Señor, este pecado de no ir más a ti en oración, Señor, sabiendo que tú, como dice aquí, escuchas nuestras oraciones, prestas oído a nuestras súplicas. Pero perdónanos porque no venimos ante ti suplicando, ante ti, Señor, perseverantes en la oración. Aún perdona que no hemos orado esta semana por las peticiones de nuestros hermanos en el chat de la iglesia. Perdónanos, Señor, por no ser más intencionales, por no ser más comprometidos. Y que tu Espíritu nos ayude en esta obra, Señor, de intercesión y de oración los unos por los otros. Gracias por tu perdón, Señor, por tu misericordia, porque solo tú eres Dios soberano y a ti te exaltamos. Iglesia, levántele sus manos con libertad al Señor y adórelo con todo su corazón. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. una vez más digámosle, desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Que toda la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. que tú eres la roca eterna. Vamos, iglesia. Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura
digámosle. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Es el Señor, solo tú eres Dios. Y es solo por tu Espíritu Santo, Señor, que podemos ser guiados y conducidos, Señor, a la fe, que podemos ser convencidos de pecado, Señor, que podemos venir ante tu presencia y llamarte Padre, Abba Padre, que podemos ser tus hijos, que podemos ser regenerados, transformados. Que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra perfecta en nuestro corazón, en nuestro ser, alma, en nuestros sentimientos y decisiones, para tu gloria y para que se cumplan tus propósitos eternos, Señor. Espíritu, guía mis ojos, hazme ver como tú ves. Siempre Cristo, solo Cristo, sea mi todo en todo Él. Espíritu, guía mis palabras, sea mi hablar gracia y verdad. Que mis labios cuenten siempre de tu amor y tu bondad. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Así es, iglesia, adoremos el Espíritu Santo. Espíritu, guía mi oído, tus palabras hazme oír. En el trueno y el silencio tu voz se aclara para mí, tu voz se aclara para mí. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Tú eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Espíritu, guía mis pasos, por fe hazme caminar, aferrado a ti, confiando hasta llevarme a mi hogar. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor, tuyo es todo mi ser,
Padre bueno, gracias. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por llevarnos al Padre a través de tu palabra. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Padre bueno, en esta hora continuamos en adoración delante de ti, Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros, para presentarnos en este tiempo y orar, reconociendo, Señor Dios, que tú eres soberano, que tú eres el Señor. Y en esta hora recordamos a través de este tiempo de oración a nuestros hermanos que esta semana estuvieron presentando peticiones de oración en el chat. Padre, queremos orar con Byron por esta petición en la cual él manifestaba su deseo y su reconocimiento de la necesidad de que tú le dieras sabiduría, de que tú le dieras de tu gracia en su trabajo. Oramos por él, que continúes acompañándole, guiándole, Señor, en esta etapa del proyecto. También oramos con Diana por el trabajo de su esposo, por más clientes para este lugar donde están trabajando. Pero también oramos por los hermanos que están emprendiendo sus negocios. Que tú, Señor, acompañes todo emprendimiento en nuestra comunidad, todo negocio allí en las empresas, los trabajos. Ayúdanos a mostrarte allí donde tú nos has puesto en nuestro lugar de trabajo. Gracias, Señor Dios. También oramos por aquellos que están afligidos de salud, como el padre de nuestra hermana Milena, quien esta semana fue intervenido en un pie que estaba infectado. Oramos por su recuperación, que tú te glorifiques en su vida, en su familia. Gracias por la vida del señor José María Tobón. Le bendecimos en esta hora. Y también oramos con Juliana por esta petición para recuperar su voz, que la requiere para su trabajo. Guárdale, Señor, protégele y recupera, Señor, por favor, su voz. Oramos unidos por el hermano Humberto Chávez, que se encuentra afectado de su salud, con un dolor fuerte en su espalda. Padre Celestial, ten misericordia de nuestro hermano, por favor, protégele. También oramos por su esposa Carmen, por su hija Sandra, Señor. Por favor, bendice esta familia, glorifícate en medio de ellos. Gracias, Señor Dios, por estos hermanos. Los encomendamos en tus manos y oramos, Señor, a nivel general también por las dolencias en medio de nosotros, las enfermedades. Señor, sabiendo de que tú estás obrando tu buena voluntad en medio de todo esto, ayúdanos, Señor, a verte a ti, a reconocerte a ti. Gracias, Señor Dios, porque tú sigues siendo Dios en medio de todo esto. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y en este lugar reconocemos tu poder y tu autoridad en medio de todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento un momento. Este es el momento en el que nuestros chicos, nuestros niños y nuestros bachilleres salen a sus clases. Por favor, envíenlos en este momento. Allí están sus profes, chicos, esperándoles. Que el Señor les bendiga y sea un tiempo de mucha edificación para ustedes. Bueno, y continuamos adorando el nombre del Señor, y en este momento vamos a dar paso para este tiempo de ofrendas, de diezmos. Yo quiero rogarle que usted pueda, aquello que ha dispuesto en su corazón, presentarlo, como dice la palabra de Dios, con alegría, sabiendo de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que todo lo que tenemos es por su gracia y su misericordia. Así que les invito para que mientras usted se dispone allí a ofrendar, a diezmar, recordándole pues que puede hacerlo de manera física o de manera electrónica. Allí está nuestro QR, igualmente por ahí en algunas sillas también lo encontrará. Mientras nos preparamos para ello, cantemos con el grupo de la alabanza esta canción. Tú eres la luz a mi andar, de mi alma, fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de
bendito Señor, tú que eres nuestra luz al andar. Tú, Señor Dios, que puedes hacernos oír tu misericordia y llevarnos a confiar en ti, mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Queremos presentarte delante de ti nuestros diezmos y ofrendas, reconociendo de que tú eres el dador de todo. Señor, tú mereces la alabanza, tú mereces la adoración y queremos hacerlo también a través de nuestros diezmos y ofrendas. Queremos decirle a esta ciudad, a este mundo, de que nuestra dependencia no está en un empleo, en un jefe, en nuestra capacidad, sino que nuestra dependencia está en ti, autor de la vida, creador de todo. Gracias, Señor, por no faltarnos con nada. Gracias porque en medio también de la tribulación tú estás, Señor Dios, en control. Y tú, Señor Dios, prometes que tú no nos desampararás. Señor, quien pone en ti su esperanza jamás será defraudado. Gracias, Señor Dios, bendecimos estos diezmos y estas ofrendas. Por favor, te rogamos que dé sabiduría al comité administrativo en cada decisión, de manera que también allí tu nombre sea exaltado, Señor, y que cada recurso sea utilizado de manera sabia para que tu palabra llegue a muchas otras personas más. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Tú conoces las aflicciones de cada familia, tú conoces las necesidades. Por favor, ayúdanos a acudir a ti, clamar a ti, esperar en ti, Señor, y aún ayúdanos en medio de nosotros a dolernos, a cuidarnos, a amarnos, a estar atentos unos de otros. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este es el momento en el que nos ponemos sobre nuestros pies para saludarnos unos a otros, así que por favor saludemos al hermano del lado, un abrazo. Espíritu, guía mis ojos, hazme ver como tú ves. Siempre Cristo, solo Cristo, sea mi todo en todo Él. Espíritu, guía mis palabras, sea mi hablar gracia y verdad, que mis labios cuenten siempre de tu amor y tu bondad. Eres la luz a mi andar, de mi alma y el pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por estas canciones tan hermosas que nos inspiran a adorar al Señor. Ustedes vieron que hay una jornada de donación de sangre hoy. A los que les da miedo donar sangre, valor. Pero van a estar ahí los servidores del Hospital General, la Clínica Medellín, recogiendo sangre. Nosotros hacemos esto 1 o 2 veces cada año y es una tremenda bendición, un testimonio para la ciudad, una ayuda para los hospitales que siempre están necesitando sangre para todas las realidades de salud de nuestra ciudad. Si es que si usted está en condiciones, está saludable, ya desayunó, al terminar este culto, haga la filita y done sangre. Dicen que es muy saludable también. También tengo para decirles que, bueno, nuestras reuniones de los viernes con los jóvenes van muy bien. Tenemos un culto con predicación, alabanza, compañerismo. Este tiempo es muy, muy importante y muy especial. Pero este viernes vamos a tener una vigilia para la iglesia. Es decir, todos los jóvenes, pero además todos los hermanos están invitados para una vigilia de oración, adoración al Señor. Este viernes desde las 6:30 hasta las 10 de la noche vamos a estar aquí en oración. Va a ser un tiempo muy, muy bonito, así es que yo le animo que se programe este viernes 6:30 aquí. Es para todos. También
Algunos nos han preguntado si la iglesia tendrá algo en Semana Santa. Y la respuesta es sí. Tendremos 3 jornadas en Semana Santa. Jueves y viernes vamos a tener lo que nosotros llamamos una cumbre de oración. Cumbre de oración. Es un tiempo para orar y adorar al Señor, pero lo hacemos con unas indicaciones y unas características de mucha sensibilidad, de ponernos delante del Señor, de orar insistentemente, principalmente por la honra y la gloria del Señor en nuestra vida. Entonces queremos rogarles que se programen para la Semana Santa el jueves y el viernes. Ahí está el horario, desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30. Aquí por ahí a las 10 buscamos algún cafecito con un pan y seguimos en la oración hasta las 12:30. Entonces prográmense. De hecho, los quiero invitar para que se paren los 2 días y estemos esos 2 días aquí juntos. Pero por supuesto, si usted puede venir un solo día o una jornada o un rato, unas horas, bienvenido. Pero le animamos para que se pare este tiempo de Semana Santa para estar en la cumbre de oración. Además de estos 2 días vamos a tener el domingo, conocido como el Domingo de Resurrección. Vamos a estar en la Alborada, ver el amanecer en Parques del Río. El año pasado estuvimos allá, este Domingo de Resurrección, y fue un tiempo de oración hermoso. Compartimos, adoramos, cantamos, y también es un testimonio para la ciudad que aquí hay una iglesia que adora al Señor y recuerda y conmemora así la resurrección de Cristo. Entonces eso va a ser Parques del Río, llegue desde las 5 de la mañana para ubicar ahí el carro, para ubicarse, Parques del Río, y vamos a adorar juntos al Señor en esta alborada de resurrección. También decirles que vamos a tener este jueves 30 a las 2 de la tarde la reunión de adulto mayor. Este jueves a las 2. Por favor, separe este tiempo, anime a otros, traiga a sus papás, abuelos. No importa si no se congregan habitualmente aquí, si quieres puedes traerlos y compartir este tiempo con ellos, será muy bonito. Tengo 2 anunciecitos más, o sea, ya casi. Pero mi querida Isabel Rincón nos va a dar este aviso, este anuncio acerca de las mujeres. Los ministerios homogéneos de la iglesia son muy importantes. Los ministerios de mujeres, de hombres, de sordos, de jóvenes, de adolescentes son muy importantes para la iglesia que está creciendo. Entonces, bueno, este anuncio tiene que ver con el ministerio de las mujeres. Amada iglesia, buenos días. El ministerio de mujeres de la iglesia les extiende muy cordialmente una invitación para el próximo sábado 1 de abril. La invitación es para todas las mujeres de la iglesia, adultas y jóvenes. Esta reunión será nuestra segunda reunión mensual. El tema que vamos a tratar en esta reunión es mujeres que aman y enseñan a amar. Esto bajo el texto de Tito 2 del 3 al 5. La hora de inicio es a las 3 de la tarde, pero el auditorio va a estar abierto desde las 2:30 para que tengamos un tiempo previo para compartir. Bendiciones. Muchas gracias, mi querida Isabel. Y David nos va a recordar un poco cómo vamos con esto de las promesas, procede, y bueno, damos gracias al Señor por esto. Bueno, contarles varias cositas antes de este dato que ya están viendo acá, que saludos de la iglesia de Itagüí. Ellos tuvieron la oportunidad en la asamblea de ayer, hace 8 días, comentábamos que nuestra iglesia hija de Itagüí tuvo o iba a tener, el día de ayer ya se celebró, su primera asamblea de miembros, hermanos. Una enorme bendición, por favor, oremos por ellos. Ellos ayer ya formalmente votaron por un comité administrativo, por un representante legal, ya empiezan como con sus trámites con el Ministerio del Interior. Entonces, por favor, oremos por ellos y saludos de la iglesia de Itagüí. Y bueno, aquí con respecto a la campaña, comentarles lo siguiente. Estamos muy agradecidos con el Señor en la asamblea que se celebró, como les decía, hace 8 días.
se votó por parte de la Asamblea el poder pasar a la campaña lo que es el excedente del 2022. Entonces por eso el datico ya nos subió a 341 millones de pesos que han ingresado hasta este momento, y tenemos 48 millones de pesos en promesas Procede. Este datico pues de promesas, ustedes saben que es lo que nos hemos ido comprometiendo. Este datico sube y baja porque pues ustedes van cumpliendo ahí las promesas cada 8 días o cada que según lo que se comprometieron. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor, vamos por la mitad, un poquito más de la mitad, y seguimos pensando, confiando primeramente en el Señor, pero pensando cómo más continuamos avanzando en esto. Invitarlos a que puedan seguir sumándose a esta campaña, este proyecto de ampliación, que como saben la idea es continuar con el proceso que ya empezamos en la casa número 2, pero también empezar aquí en casa 1 con el tema del levantamiento del techo y la eliminación pues de estas vigas que dificultan un poco la visión, ¿cierto? Entonces creemos que esto va a ser de mucha bendición. El dato ya está en 670 millones de pesos, que equivale a los 380 millones de pesos inicialmente que nos comprometimos, y 288 millones, un poco más, un milloncito más de lo que se autorizó en la asamblea pasada para 670 millones de pesos redondeado. Entonces, ¿qué les parece si oramos por las dos cosas que acabo de enunciar? Por la iglesia hija de Itagüí y por esta campaña, este proyecto, este propósito de ampliación de la sede. Entonces cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta hora por la iglesia de Itagüí, por esta primera asamblea celebrada el día de ayer. Señor, tú eres tan bueno con ellos que les permites ya tener una membresía de 35 hermanos que están comprometidos, que han dicho la ciudad de Itagüí que son iglesia, o desean ser iglesia local. Por favor, Señor, oramos como hermanos en la fe por ellos, que tú les guardes, les des sabiduría, que tú continúes guiando estos procesos administrativos, que tú des sabiduría a estos hermanos, Señor. Les bendecimos como sus hermanos en Cristo, Señor, y te damos gracias por permitirnos hacer parte de este propósito de iglesia local. Señor, por favor, acompáñales pues, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y continuamos, Señor, también dándote gracias por este proyecto de ampliación, gracias por la vida de los hermanos que se han sumado. Señor, queremos especialmente orar, Señor Dios, por los que se han sumado, han ofrendado hasta ahora, pero también por los que se han comprometido y tienen allí promesas. Señor, te rogamos como iglesia que usted, Señor Dios, que ha puesto allí el querer, usted que allí está dando el sustento, no les falte con nada, que está usted bendiciendo, Señor, enormemente sus vidas, su economía. Por favor, Señor Dios, recompensa este esfuerzo de nosotros como iglesia en medio de este propósito de ampliación. Señor, aún oramos, Señor, también para que toques corazones de aquellos que quizás no se han comprometido, pero que tú, Señor Dios, has provisto. Que puedan muchos más sumarse, Señor, y que esta ciudad pueda contar con una iglesia local que tiene espacios adecuados para que tu nombre sea predicado aquí en medio, Señor, de nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Padre, qué lindo es poder adorarte juntos y declarar nuestra fe, nuestra profunda necesidad de ti. Darte gracias por tu salvación y por tu santificación diaria en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Guíanos ahora para compartir de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Y estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana. La misión Caquetá, muy bien. Oremos por la misión Caquetá. Ahí está un anunciecito más. Oiga, hoy como que había muchos anuncios, ¿cierto? No.
¿Qué sería una iglesia sin anuncios? Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9. Estamos en esta serie, Hasta lo último de la tierra, basada en este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos lo han llamado Hechos del Espíritu Santo, pero también yo les prometí que iba a hacer algún comentario sobre la influencia de Pablo sobre el libro de Hechos, y no voy a hacer mucho de eso hoy por el tiempo, pero sí quiero comentar que para algunos estudiosos el libro de Hechos realmente es una biografía de Pablo, en la que honra al Señor, destaca su compromiso y su amor por la iglesia. Por eso no es una biografía de esas donde él es el personaje central, sino la misión de la iglesia. Y particularmente en este capítulo, van a notar cómo empieza este capítulo y cómo termina, por lo menos hasta el segmento que termina en el verso 31. Noten eso, por favor, porque es extraordinario cómo empieza con una iglesia perseguida y con este enemigo sanguinario, acérrimo, que era Saulo de Tarso, y termina al final, verso 31, describiendo una iglesia viva, no estancada, y todo esto es gracias a la soberana dirección de Dios. Por eso ese tema de la voluntad de Dios es el eje central de nuestra reflexión esta mañana. Leamos en el nombre del Señor para beneficio de todos. Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz, esto es voz audible, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa. Después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas.
y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que ha venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo, el Mesías. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de Saulo, pero su plan llegó al conocimiento de él, de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche, lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándole en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era un verdadero discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Esta es la palabra del Señor. ¿Cómo les parece pues? Señor, queremos orar con este verso 31 especialmente. Haz eso en nuestra iglesia, a pesar de las dificultades en las familias, en las economías, en los trabajos, en la salud, en todas las cosas. En medio de tanta adversidad, que esta iglesia siga gozando de paz, edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, y que siga creciendo en todas las formas en las que los cristianos crecemos. Y danos este pan. Algunos nos damos cuenta de esa hambre profunda de nuestra alma. Otros aquí no se dan cuenta de que necesitan estas vitaminas, estas proteínas, los minerales que alimentan el alma, y que solo hay un alimento posible para el alma humana, y es la palabra de Dios. Algunos se dan un poco más cuenta que otros, pero a todos nosotros, Señor, te pedimos: danos siempre de este pan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo llamativo de esta historia, 3 cosas para la introducción. Primero, que evidentemente la gracia soberana de Dios dirige la historia y dirige a su pueblo. Este es Dios detrás de bambalinas, especialmente guiando los pasos de su iglesia. Miren 3 cositas llamativas. La primera: Dios usa cosas sobrenaturales y cosas naturales para dirigir a su pueblo. Una luz, una voz audible, ponerlo ciego, después darle la vista, una revelación poderosa. Cosas sobrenaturales que Dios usa para dirigirnos. Prepárese para eso. Pero también unas manos que se ponen sobre la cabeza de Saulo, un canasto que baja por una muralla, unos hermanos que hacen una colecta seguramente, y unos preparativos para enviar a otra ciudad para que escape de ser asesinado. Dios guiando a su pueblo de manera sobrenatural y de manera natural, y como una combinación hermosa de eso. Segunda observación, esta es solo la introducción. No piensen que es el bosqueo pues de los extremos de personas que hay aquí. El peor de los incrédulos, que estaba haciendo algo contra Dios pensando que le estaba haciendo un favor a Dios. El peor enemigo de la iglesia es tratado, dirigido, marcado para ser gobernado por Dios. Pero también un creyente piadoso, más adelante capítulo 22 nos va a informar eso de Ananías,
creyente de buen testimonio. La misma iglesia es dirigida para aceptar a Pablo, para encaminarlo, etc. Dios dirigiendo personas desde muchos ámbitos de vida y desde extremos, inclusive tan marcados como este. Pero otra cosa muy llamativa y que nos conecta más con nuestro tema de hoy es el contraste de las reacciones. El enemigo más peligroso de la iglesia es reducido a ser como un niño que es guiado de la mano, llevado dócil en las manos de Dios. Pero el creyente piadoso presenta sus objeciones. Ananías, verso 13, pero Ananías respondió, como informándole al Señor, algo que el Señor pensaba Ananías que no sabía, que este hombre era muy peligroso. Y a veces es así, los que apenas son impactados por Dios son más obedientes que aquellos que ya de largo venimos en una relación con Él. De allí entonces nuestro título. Cuando Dios nos dirige en una situación en la que no queremos obedecer. Nuestro título es ¿cómo nos dirige Dios cuando no queremos obedecer? Y yo quisiera animarle a usted a pensar, ¿qué hay en su vida que usted no quiere obedecer? A mí me parece que de alguna manera usted sería bienaventurado si sabe eso. Porque muchas veces el autoengaño de nuestra alma es tal que no sabemos que en el fondo no queremos obedecer. Ahora es el caso de Pablo, que está dando golpes contra el aguijón y no sabe que está persiguiendo a Dios mismo. Su voluntad es cambiada. Pero tenemos también a Ananías y aún a la iglesia que se resiste a aceptar la voluntad de Dios, como el estudiante que le ponen la tarea y él es deseando, no se da cuenta, porque en el alma humana hay muchos autoengaños. Él no se da cuenta que él es como esperando que cierren la biblioteca para que no pueda hacer la tarea, que no puede encontrar ese libro que el profesor recomendó que había que leer o que ordenó que había que leer, y no ha llegado al punto de darse cuenta, es que en el fondo yo no quiero, y está en una batalla en su mente, en su corazón con Dios. Y entonces lo que nos preguntamos aquí, especialmente en el texto del verso 10 al verso 19, es ¿cómo nos dirige Dios cuando no queremos obedecer? Yo creo que hay tres palabras claves para entender ese proceso que podemos ver aquí en el caso de Ananías, verso 10 al verso 19. Hermoso saber que Dios dirige la historia, Él es soberano en la historia y llevará la historia hacia su término, no importa que piensen los ateos, los agnósticos y todos los que no le obedecen. Él triunfará y Él es el Señor de la historia. Pero de manera especial dirige a sus discípulos. Y uno ve cómo se enfoca esta situación de Ananías, que el Señor le llama, él responde, aquí estoy, Señor, pero no quiere ir en principio. Y cómo le trata a Dios para que finalmente disfrute de la bendición que es ser dirigido por el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Y anhelo con todo mi corazón que tú salgas de aquí hoy deseando ser dirigido por Dios y deseando envolverte en diálogos con Dios sobre aquella área en particular donde te das cuenta que en el fondo lo que pasa es que tú no quieres obedecerlo. Estás sacando excusas y culpando a otros y presentando los obstáculos y eso, pero anhelo que salgas de aquí deseando vivir en la voluntad de Dios, como el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es como miel para mi alma. Bueno, y las tres palabras claves entonces son conocer la voluntad de Dios,
comprobar la voluntad de Dios y conformarnos a la voluntad de Dios. Lo primero es que uno nota en esta escritura cómo Dios guía a sus siervos, a Ananías, a la iglesia, a conocer la voluntad de Dios. El texto comienza, verso 10, diciendo: cierto discípulo llamado Ananías. Como diciendo lo esencial de un discípulo es conocer la voluntad de Dios. Como que eso es uno de los elementos esenciales de ser seguidor de Jesucristo, es entender sus propósitos y sus caminos, como nos señala el Salmo. Claro, en nuestro texto que leímos hay elementos clásicos de cómo hemos dicho que un discípulo conoce la voluntad de Dios: oración, la palabra de Dios, el consejo de hermanos mayores, la iglesia, el diálogo con el Señor, la dirección del Espíritu Santo en medio de circunstancias, cosas naturales y sobrenaturales. Juan capítulo 7 verso 17 dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá cuál es la voluntad de Dios. Hay aquí una marca distintiva entonces del discípulo. Efesios capítulo 5 versos 17 dice: no sean necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que una definición de necedad es no interesarse por conocer la voluntad de Dios, y una definición de sabiduría es interesarse intensa e intencionalmente por cuál es la voluntad de Dios. Bueno, uno se pregunta en el libro de Hechos, ¿cómo es que ellos conocían la voluntad de Dios? Yo tengo 3 palabras rápidamente para describir lo que he encontrado en el libro de Hechos hasta ahora de cómo ellos conocían la voluntad de Dios. Primero, la capacitación. Ellos fueron capacitados para conocer la voluntad de Dios. Ellos fueron enseñados en la palabra de Dios, y por eso una y otra vez en sus mentes venían cosas. Por ejemplo, cuando tienen que decidir qué vamos a hacer, dado que Judas se suicidó y había traicionado al Señor, ellos van a lo que ya sabían de la palabra de Dios: que otro tome su lugar, dice el Salmo. Ellos eran capacitados en la palabra del Señor. Por eso semana tras semana nosotros predicamos expositivamente para que usted conozca los pasajes de la palabra del Señor. Nosotros no escogemos versitos que están de acuerdo con nosotros o que nos gustan para amar un tema interesante y sobar el ego de las personas. Nosotros queremos que conozcan todo el consejo de Dios. Por eso es tan importante enseñar por libros de la Biblia, y esa es la aspiración de cada pastor, que un día pueda enseñar todas las sagradas escrituras a su congregación. Ellos conocían la voluntad del Señor porque eran capacitados en la Biblia. En ese caso, en el caso de ellos, por ser judíos, eran capacitados desde niños en la palabra del Señor, y eso nos dice algo de nuestro ministerio Redil Junior. Y una de las razones por las que queremos tener un edificio adecuado es porque queremos que nuestros niños tengan todas las herramientas pedagógicas asequibles para poder ser capacitados desde la niñez en las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer los sabios para salvación. Segunda cosa que observa en el libro de Hechos es la confirmación. Usted va a ver que una y otra vez dice el texto: y recordaron las palabras del Señor, y recordaron las palabras del profeta. Esto era lo que había dicho el profeta. Ellos iban caminando y veían que se cumplió la Biblia, que vieron la palabra de Dios en acción. Entonces fueron capacitados, pero también confirmaron la palabra de Dios. Y sin duda, aquí hay un elemento maravilloso de comunión con Dios. Vamos a verlo más adelante en ese tema de la llenura del Espíritu Santo, pero la comunión diaria con el Señor en oración. Y eso lo notamos aquí en Ananías, cuando el Señor solo le dijo el nombre y: Ananías, aquí estoy, Señor. No sé qué pasará si usted un día escucha su nombre y dice: Carlos. Y usted, no sé qué va a hacer, sale corriendo. Pero esto da cuenta de una comunión con Dios. La voz de Dios no lo asustó. La voz de Dios no fue motivo para quejas contra Dios. La voz de Dios le hizo: aquí estoy, ¿por qué me estás hablando? ¿Qué es lo que quieres?
el discípulo conoce la voluntad de Dios y sin duda el Señor quería revelar su voluntad a su siervo y a la iglesia en este pasaje. Pero aquí hemos de hacer una aclaración, y es sobre la voluntad general y la voluntad especial o específica de Dios. La voluntad general de Dios es que tú hagas tu devocional todos los días y tomes un tiempo para leer la Biblia, alimentarte, cuidar tu alma y orar, hablar con Dios y presentarle tus necesidades y acudir a este recurso poderoso, sobrenatural y maravilloso de la oración. No necesitamos que aparezca un ángel para decirnos eso. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que día tras día, a través de bendiciones y luchas que tenemos en la vida, vamos pareciéndonos más a Jesús. La voluntad de Dios es que participemos activamente en una iglesia, y demos y recibamos, participemos, lloremos juntos, riamos juntos en una comunidad local de creyentes. No necesitamos que una luz aparezca aquí. Pero sí, es claro aquí que Ananías no hubiera sabido que debería ir donde Saulo, a menos que hubiera habido una revelación de la voluntad específica y especial de Dios. Y puede ser que tú estás en esa situación, que hay dos trabajos, 2 relaciones afectivas, o 5, o 2 caminos que tomar, o 2 lugares donde estudiar, o 2 actividades que hacer, 2 ministerios a los cuales pertenecer, y los 2 serían adecuados, pero ¿qué es lo que Dios quiere con nuestra vida? Y este es un principio sobre la voluntad de Dios que yo quiero que siempre recuerdes. Los que cultivan su vida en conocer y vivir en la voluntad general de Dios, hacer su devocional, servir y amar al prójimo, ser parte de una iglesia local, ser santificados por el pueblo, los que viven activamente en la voluntad de Dios general, se les hace más fácil cuando Dios está hablando decir, claro, no es difícil escoger ese camino, esa relación, ese trabajo, esa actividad. Lamentablemente algunas personas no cultivan su vida en la voluntad general de Dios y esperan encontrar una bola de cristal. Es decir, el tipo no lee la Biblia, no ora, no está tratando con su pecado y viene a sentarse. Yo quiero saber si Dios quiere que yo me vaya del país, o empiece una empresa, o me case con esta persona. Imagínese si una noche antes de usted acostarse, se aparece un ángel luminoso, llena de luz su cuarto. Y los ángeles son seres poderosos y acompañan al pueblo de Dios, no los vemos la mayoría de las veces. Y aparece el ángel y te dice: levántate a las 5 de la mañana a hacer tu devocional. Pregunto, al otro día a las 5 de la mañana usted se levanta del devocional. Yo me sospecho que usted y yo no dormimos esa noche. Pero ¿por qué Dios no lo hace así? Porque entonces usted y yo somos complicados. Entonces al otro día no hacemos el devocional. Señor, es que no me mandaste el ángel anoche. Dios nos ha dado su voluntad general revelada claramente en la Escritura. No es difícil discernirla. Pero sí, Dios a aquellos que caminan con Él les dice: Ananías, no te imaginas lo que te voy a decir. De eso no está en la Biblia. Hay un vecino que tú no conoces, se llama Fulano de tal, y yo ya le he dado una visión, así que cuando tú llegues el terreno está preparado. Wow. Dios guía a su pueblo a conocer su vida. Bueno, pero decíamos que una segunda palabra, ¿se acuerdan de la segunda palabra? Comprobar, conocer, comprobar. Bueno, ustedes van a notar que aquí hay un asunto de comprobar, porque en el verso 13, en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, hace una mejor traducción, porque en el verso 13 aparece un pero, y en el verso 15 aparece otro pero.
Y usted que quiere crecer en su capacidad de absorber la sobrenatural palabra de Dios, póngale atención a esas palabritas. Son muy importantes. Uno ve en principio una generosidad del Señor que nos permite entrar en esos diálogos con Él sobre su voluntad. Si que Dios te dice, quiero que hagas esto, y tú le dices, pero Señor, y el Señor no reprende eso, no le sorprende eso, no le molesta eso. Por el contrario, pareciera que le interesa que me cuentes cómo ves tú este asunto. Como que eso de comprobar es en principio entrar en un diálogo con Dios sobre su voluntad específica para nosotros. Ahora digamos que no es comprobar. Comprobar la voluntad de Dios no es como probar un carro. Vas al concesionario, pues aquellos afortunados que alguna vez han comprado un carro nuevo, ir al concesionario y entonces le prestan el carro, ¿cierto? Y usted va por la ciudad mediodía, se toma las fotos, que no va a comprar el carro, pero se toma las fotos en el carro. Y en el camino dice, no, los cambios son muy duros, entonces, no voy a comprar el carro. No es, comprobar la voluntad de Dios no es así. A propósito, es una palabra muy importante del Nuevo Testamento. Aparece, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, hablando de nuestra fe, que nuestra fe es probada por el fuego. Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio y nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. A Dios le interesa que comprobemos su voluntad. Ahora, comprobar su voluntad no es como, entonces devuelvo el carro porque no me interesa. No, más bien me parece a mí que los que somos probados no es Dios y su voluntad. Esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Los que somos probados somos nosotros. Nosotros. Por ahí hay esos predicadores que no estudian mucho la Biblia, que dicen que hay solo un lugar en la Biblia donde Dios dice, probadme en esto. ¿Lo han escuchado? Y se refieren a Malaquías capítulo 3, el asunto del diezmo. Y claro, eso lo dice Malaquías 3. Pero estos predicadores que no estudian mucho la Biblia dicen, es el único lugar, es la única vez que Dios ha dicho, probadme esto. No, señor. En todas las escrituras Dios dice, pruébame. Prueben y conozcan cuán bueno es Dios. El libro de los Salmos. Juan capítulo 15, verso 8. Quiero leerles ese texto maravilloso de Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y en ese capítulo hay muchos aspectos de probar que realmente están conectados a la vid y que una savia sobrenatural está caminando por sus vidas. En la historia de Israel, una y otra vez el Señor les está diciendo, escojan la vida, escojan la obediencia a mi voluntad, para que comprueben que es la mayor bendición que ustedes jamás podrían disfrutar. Sí, hay muchos lugares en la Biblia, en toda la escritura, donde Dios quiere que probemos y comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que cuando Dios te habla, hay un choque de voluntades. Hay un choque de peros. Los pedagogos, los pedagogos más antiguos, porque hoy en día hay esas filosofías extrañas sobre la educación de los niños, hablaban de quebrar la voluntad del niño. Ahora, no se referían a ningún acto violento. Aclaremos eso de una buena vez. Se referían a que todo ser humano, y eso debe aprenderlo en la casa, debe aprender que su voluntad debe estar sometida a otras voluntades. Para manejar un carro en la calle no es lo que a ti te gusta más el verde, no es que a mí me gusta más el amarillo, no es que a mí me gusta más el... No es lo que a ti te guste.
Entonces tu voluntad debe ceder a otra voluntad, y en la educación, y en el trabajo, y en las leyes. Y entonces decían esos educadores, es un peligro un niño a quien sus padres le dicen que sí a todo. El niño necesita, no hablando de violencia de ninguna manera, necesita que su voluntad sea quebrada. Bueno, lo que tenemos aquí en el capítulo 9, verso 13 al 15, es el quiebre, los dos peros. Entonces, bueno, debemos decir, a Dios no le preocupa que tú le presentes tus peros, ¿cierto? Peré con Dios. A Dios no le preocupa. Dios te dice, deja esa relación que es tóxica, te está haciendo daño. Deja esa práctica, deja ese plan, eso no me agrada a mí. Ya sea que te lo haya dicho en su voluntad general, o aún si te lo ha dicho en su voluntad específica y especial. Y entonces te dices, no, me voy a hacer el loco, me voy a hacer el loco. No se haga el loco. Vaya de frente donde Dios y dígale, pero Señor. Y yo sé que suena un poco raro, pero cuando Pablo lo cuenta a Lucas, y Lucas lo registra en Hechos, pareciera que está bien. Pero sí, Ananías diciéndole, Señor, es que yo he oído acerca de este hombre, como si Dios no hubiera oído de ese hombre. ¿Cuánto mal ha hecho tu santo? Como si Dios no hubiera sabido lo de Esteban. Y aquí tiene autoridad, como si Dios no supiera que él venía con cartas para prender a los hermanos y llevarlos presos. Y está bien que pelees con Dios. Quizás eso es parte de tu problema, que tú has huido a pelear con Dios. Y que lo que necesitas hacer es precisamente eso. Sacar una mañana de ayuno y oración, irte a las montañas, estar a solas en tu casa. Señor, vamos a hablar de este tema. Es que yo estoy muy enamorada de ese tipo. Yo estoy muy enamorado de esa tipa. ¿Usted por qué me dice que no? ¿No ve, Señor, que es que yo no puedo vivir sin Él? ¿No ve, Señor, que es muy... Infórmele a Dios, infórmele. Él no se va a asustar. Él no le va a tirar un rayo. Lo que yo sí le aseguro es que Él le va a presentar también sus peros. Tú tienes peros, yo también tengo peros, pero... Y ese pero del Señor me parece extraordinario, porque este es un pero que ablanda el alma, que santifica al siervo para que obedezca. Noten que Dios no le quita el miedo a Ananías. Sorprende este texto, porque en muchos lugares de la Escritura está el no temas, no temas. Aquí no está el no temas. Y por supuesto está bien cuando Dios nos dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te redimí. No temas, cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, no temas. Pero aquí no está el no temas. Dios no le quita el miedo. ¿Usted tiene miedo de ir donde ese Saulo? Siga con el miedo, mijo. Pero le voy a decir algo, y esto es revolucionario. El pero de Dios aquí son sus planes. Ananías, tú me has presentado tus peros. Te escuché, Ananías. No me preocupa que me digas tus peros. Entiendo tus peros, no vamos a discutir tus peros. Yo sé que tienes miedo. Yo sé, Ananías, que es como ir a meterte en la boca del lobo, Ananías. Yo sé que vas a tener que dejar tu trabajo. Yo sé que vas a exponer tus finanzas. Yo sé que sientes que te vas a morir sin ese hombre. Lo que sea. Yo entiendo tus peros, pero yo también tengo peros. Y el pero de Dios aquí son sus planes. Ve, porque es mi instrumento escogido. Y esto es muy bonito en el tema de comprobar la voluntad de Dios. Quienes se meten en esa guerra espiritual, en esa cosa violenta que es el celo del espíritu, a luchar con Dios, con su voluntad, y se meten de corazón a decirle a Dios sus peros, y no se hacen los locos, no se anestesian, no se alejan, sino que se meten con Dios a pelear sobre su voluntad. ¿Por qué me dejaste pasar por esto con mis hijos? ¿Por qué estoy en esta situación? Los que se meten con Dios en ese asunto, que algunos autores llaman la violencia del espíritu, salen con más revelación.
Mi pero, dice el Señor, no es que yo no sepa que tú tienes miedo. No es que no te vas a meter en la boca del león, pero es que yo tengo unos planes. Yo tengo unos planes. Y es que este hombre que tú vas a poner sus manos sobre él y que yo voy a devolverle la vista, ese hombre no va a ser cualquier instrumento. Esto es un llamado especial en el caso de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes israelitas. Y el verso 16, uno se queda con cierta sospecha exegética, lo llamarían los estudiosos. Esta revelación en particular. Recuerden, Saulo había perseguido la iglesia, era el enemigo de la iglesia. Y aquí el Señor le revela a su siervo Ananías algo sobre el futuro de Pablo, de quien llegaría a llamarse Pablo. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¡Qué revelación! Y uno se pregunta, yo no creo que Ananías recibió eso como, qué tan bueno que él también va a sufrir. Yo no creo. Yo creo que él lo recibió más como, wow, este hombre va a vivir lo mismo que nosotros estamos viviendo. A propósito, para quienes todavía evangelizan con esos métodos de evangelización de 3 pesos, como digo yo, que empiezan, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Perdón, el primer mensaje para Pablo no fue, ven a Cristo, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Perdón, ven a Cristo, porque Cristo te va a mostrar cuánto vas a sufrir por Él. Wow. Sí, hay cielo, hay gloria, hay plenitud del Espíritu, hay milagros. Pero aquí no se trata de realizar tus sueños. Aquí se trata de los planes de Dios. Y en este caso, obviamente no en todos los casos fue así ni ha sido así. Pero en este caso era claro, como se va a ver en el desarrollo del libro de Hechos, que este hombre iba a sufrir grandemente por llevar el ministerio cristiano. Aquí hay la revelación de los peros de Dios, pero una revelación extraordinaria, que ya ustedes entenderán por qué el verso 17 se acaba la discusión. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él le dijo, hermano Saulo. Evidentemente, como Jacob con el ángel, esta batalla contra la voluntad de Dios, bendito Dios, gloria a Dios, siempre la perdemos. Entonces, de conocer la voluntad de Dios, comprobar, batallar con la voluntad de Dios, se pasa a nuestra tercera palabra, que ustedes se acuerdan cuál es nuestra tercera palabra. Conformarnos, conformarte a la voluntad de Dios. La orden es clara del Señor en el pero del verso 15. Ve. Y yo les he mencionado que es estas 3 grandes conversiones en esta fase del libro de Hechos, ¿no? El etíope eunuco, Saulo, la semana siguiente Cornelio. Todos tienen que ver con moverse, con visitación, con cambios de contexto. Pero quiero mostrarles una cosa que hay aquí sobre el conformarnos a la voluntad de Dios. Y es el asunto de la llenura del Espíritu. Si ustedes notan, el texto no nos dice que a Ananías se le dijo que Saulo iba a ser lleno del Espíritu. Pero Ananías añade eso a sus palabras. Señor me ha enviado para que recobres la vista, verso 17, y seas lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde sacó Ananías esto? El tema de la llenura del Espíritu Santo del libro de Hechos es un tema notable, notable. Es la característica de la madurez cristiana. Yo sé que muchos de ustedes lo interpretan desde una perspectiva de manifestaciones de poder. Hay lugar para eso en el libro de Hechos, por supuesto. Pero creo que en el libro de Hechos, llenura del Espíritu Santo es madurez. De hecho, los líderes se caracterizan por eso. Escojan hombres que sean llenos del Espíritu.
Bernabé, que no se cuenta que hizo un milagro, por lo menos en este periodo al que vamos, pero era un hombre lleno del Espíritu. Es madurez cristiana, pero es también una relación con el Espíritu Santo que mueve a la persona y que le da un poder excepcional a la persona. Esta es mi respuesta a la pregunta, ¿por qué Ananías añade esto? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla desde la teología del libro de Hechos. Ananías sabe que lo que Dios va a hacer con Saulo solo es posible bajo la plenitud del Espíritu. Es decir, conformarnos a la voluntad de Dios solo es posible buscando la plenitud del Espíritu Santo. Entonces usted no puede recibir la orden y pensar que Dios espera que usted lo haga en sus fuerzas. Los reformadores enseñaban eso, Dios da lo que pide. Entonces, Dios, tú me pides que haga esto, que perdone a este familiar, que deje esta práctica tóxica en mi vida. Ven al Señor y dile, Señor, pero necesito la plenitud del Espíritu Santo. Efesios lo presenta como una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. Y todos los cristianos, independiente de su rol, función, don espiritual, años de vida cristiana, somos mandados y somos posibilitados por la gracia de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Conformarnos a la voluntad de Dios implica ser llenos del Espíritu Santo. Pero también se dan cuenta del contexto aquí. La iglesia. Dios había podido hacer todo con Saulo, hablarle en el camino, después durante los 3 días de ayuno en que estaba ciego, seguir hablándole. No le habló más. Hasta en ese episodio no le habló más. Le mandó la iglesia. Le manda a una iglesia que lo llama hermano. ¿Usted ha notado lo precioso de eso? El peor de los enemigos y la primera palabra que escucha de la iglesia es hermano. Tú no eres hermano porque tienes mucha teología, porque llevas 50 años de vida cristiano, porque diezmas más que otros. No, tú eres hermano porque Jesús tocó tu vida y te trajo a la salvación, tanto como a mí. Eres mi hermano en Cristo. Mira esta iglesia que confirma la obra de Dios. Esta iglesia que cuida, bajándolo por una canasta, enviándolo a otra ciudad. Una iglesia que participa natural y sobrenaturalmente en la vida de las personas. Ahorita está llevándose a cabo el curso de membresía. En el edificio del frente hay un grupo, 40 o 50 personas. Fin de semana estábamos en un retiro con ellos, maravilloso. Finalmente, nuestra tarea como hermanos en la fe es decirle a estos, ustedes también son nuestros hermanos. Y podemos entender su fe y saber que Dios les habló, que hablan de Jesús, que Jesús es central en su vida. Pero finalmente también conformarnos a la voluntad de Dios no solo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y con la iglesia, tiene que ver también con la proyección futura de nuestra vida. Sin duda, hermanos y hermanas, cuando uno lee estos textos, uno es sorprendido de ver hermanos en nuestra fe como Bernabé, Ananías, el mismo Saulo, que tenían una perspectiva eterna de la vida. El mundo no fue digno de ellos. Ellos tenían una visión del futuro del tamaño de Dios, en términos de que ellos no vivían para esta ciudadanía temporal. En la biografía de Jonathan Edwards, que les recomiendo leer, de Poema, que trata el tema de las resoluciones de Jonathan Edwards. Una frase que aparece con frecuencia en su diario y en sus escritos. Cuando él caminaba por el bosque desesperado porque deseaba tener más santidad en su vida, desesperado por las aflicciones que venían a su vida, a su familia, fue un hombre que sufrió en el ministerio, en la salud, pero deseoso de conocer la soberanía de Dios y de profundizar en las Sagradas Escrituras. Jonathan Edwards, el teólogo más grande, algunos dicen el filósofo más grande también que ha producido Norteamérica en su historia, él le gritaba a Dios en medio del bosque: oh Señor, sella la eternidad en mis ojos. Estos hombres, tocados por Jesús, no veían como nosotros vemos. No veían ropa, cuerpos de ciertas tallas, carros, títulos profesionales, dineros. Ellos no veían eso. Ellos veían la eternidad.
Y ellos querían caminar hacia la eternidad, llevar a otros a la eternidad con ellos, entregar sus vidas para que la gloria eterna de Dios fuera reflejada en el día de hoy. Conformarse a la voluntad de Dios tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con la iglesia y con una visión eterna sellada en nuestros ojos. Conclusión. La voluntad de Dios es general y es particular, específica. Hemos de cultivarnos en la voluntad general para aprender a discernir la voluntad específica. El paradigma de este texto es que Dios lo gobierna todo, pero especialmente dirige y se revela a su pueblo. Como Abraham, dice el Señor de Abraham, esconderé a Abraham lo que voy a hacer. Dios trata con nuestra resistencia y nos guía a conocer, a comprobar y a conformarnos a su voluntad. Dios da lo que pide, da el poder del Espíritu Santo, da la iglesia y da una visión eterna para que caminemos con Él. Aplicación. ¿En qué área o situación de tu vida te resistes a la voluntad de Dios? ¿Eres un Saulo? ¿Eres un Ananías? ¿O una iglesia que no quería reconocer a Saulo? ¿Una persona que se resiste a la voluntad de Dios? ¿En qué área? ¿En cuál de estos momentos estás? ¿Conociendo la voluntad de Dios? ¿Comprobando la voluntad de Dios? ¿Conformándote a la voluntad de Dios? Oremos mientras nos despedimos en adoración. Cierra tus ojos, habla con tu Dios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en este momento tocando un aspecto de tu vida, una relación, una decisión, una inversión, una acción, una práctica. Habla con Dios sobre eso en este momento. Dile por la fe que no te vas a resistir a Él. Saulo no se resistió para salvación. Ananías no se resistió para santificación. Ambos terminaron al final viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Y este es el llamado para ti hoy. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Hoy es el día en que Él te llama. Ven y ríndete pidiendo perdón por tu pecado, creyendo en su justicia y en su amor manifestado en la cruz, en la resurrección, en el hablar permanente a tu conciencia que te enfoca en tu necesidad de estar en paz con Dios. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para renunciar al pecado, para rendir y quebrar tu voluntad delante de su voluntad. Padre, nosotros estamos como iglesia reconociendo, Señor, que necesitamos caminar en tu voluntad. Detalles y decisiones grandes, en todo lo que implica, no nos dejes apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tu santa voluntad. En las cosas generales que has revelado en tu palabra y en las cosas específicas que has ordenado a esta congregación. Y lo mismo pedimos para cada creyente, para cada familia en esta congregación. Y también como hijos e hijas venimos delante de tu trono a doblegar nuestra voluntad delante de ti. Como Ananías podemos reaccionar con miedo ante tu voluntad, venir ante ti para dialogar sobre eso. Pero Señor, danos plenitud del Espíritu para obedecerte. Esa plenitud que viene en el tomar diariamente tu palabra, en orar y fortalecernos en la oración, en el tener comunión con otros, rendir cuentas, apoyarnos. Danos esta gracia, Padre, te lo pedimos. De ser esta iglesia que aún en un medio tan
difícil como la persecución que vivía, personas que vivían atemorizadas por esto, nuestro relato termina diciendo que gozaban, andaban, crecían, fortalecidos por el Espíritu de Dios. Haz esto entre nosotros, Padre, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie y adoremos al Señor. Nuestra mejor respuesta es la adoración en la obediencia. Espíritu, guía mis ojos, hazme ver como tú ves. Siempre Cristo, solo Cristo, sea mi todo en todo Él. Espíritu, guía mis palabras, sea mi hablar gracia y verdad. Que mis labios cuenten siempre de tu amor y tu bondad. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra que nos permitió tener hoy. Damos gracias por nuestro pastor Diego, que hoy nos entregó esta palabra, se preparó para ella. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y gracias por poderla recibir. Ayúdanos a ponerla por obra. Amén. Las personas que hoy nos están acompañando por primera vez, por acá están nuestros hermanos facilitadores que se van a acercar para entregarle un detalle. Por favor, alcen su brazo o hagan algo por manifestar. Los que nos acompañan hoy por primera vez, ahí está nuestro hermano José repartiendo unos detalles. Y también si quieren saber más información sobre la iglesia, ahí estamos también. Están nuestros hermanos facilitadores y estamos también para responderles. Bueno, vamos entonces a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esto que recibimos hoy, como te veníamos diciendo. Gracias, Señor, porque necesitamos salir de acá, Señor, adorando y confiando y también entendiendo que debemos de ser dirigidos por ti, Señor, por un Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu voluntad. Haciendo, Señor, nuestros devocionales diarios, estando en contacto con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esto, a obedecerte y a entender, Señor, que de parte tuya, que en tus planes hay bendición. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a confiar en que hay bendición en ti. Ayúdanos a recordarlo durante toda la semana cuando haya esos choques con nuestra voluntad, que en tus planes hay bendición, que tus planes son buenos, son perfectos, Señor, y que los necesitamos en nuestra vida como comunidad que cree en ti, que confía en ti. Gracias, Señor. De esta forma podemos vivir para tu gloria, que es lo que necesitamos, Señor. Recordamos este eslogan que vivimos, el Evangelio de la Gracia, con gratitud, gozo, generosidad, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga,
Que el Señor bendiga esta semana recordando esta palabra. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga, compartan un tintico, aromática y saludémonos los unos a los otros. El Señor los bendiga. Sublime.